Con esto somos el grupo número 6, conformado por Calorrano Ashley, Encalada Verónica, Márquez Kevin y mi persona Brenda Baque, y hoy les vamos a hablar sobre Classic Cuisine. Años antes de la Revolución Francesa, la población aumentó casi el 50%, y esto dificultó el acceso a la comida. Los precios de los alimentos aumentaron y los impuestos ahorcaron a las clases bajas. Para 1789, el año en el que inicia la revolución, a la monarquía no se le ocurrió mejor idea que reprimir y asesinar a su pueblo hambriento, y se negó a las reformas exigidas por este. Esto solo ocasionó revueltas de hambre cada vez más incontenibles y que los insurrectos tomaran la Bastilla como ataque simbólico al sistema. Pero, ¿cómo una revolución que estalló por falta de comida terminó revolucionando las cocinas? Bueno, con tal caída de la nobleza, las mejores comidas pasaron de ser exclusivas para las mesas de grandes castillos a ser accesibles para la mayoría, derrumbando así toda estructura simbólica y material que llevaba siglos imperando. Los grandes cocineros pasaron a ser libres y bajo esta libertad decidieron qué y cómo se come. Es decir, el poder pasa a estar en las cocinas y ya no fuera de ellas. La cocina clásica terminó de romper las tradiciones medievales, dejando atrás la cocina sobrecargada y grandilocuente a una más despojada y sutil donde la materia prima toma el protagonismo. En esta exposición explicaremos el surgimiento de la cuisine classique y los chefs que atribuyeron a su desarrollo. Cuisine classique en francés, classic cuisine en inglés o cocina clásica en español es un estilo específico de cocina francesa que estuvo vigente desde mediados del siglo XIX hasta finales del siglo XX. Esta fue desarrollada por el chef Georges Auguste Escoffier y se diferenció notablemente de otros, pues Escoffier consiguió elevar el prestigio de la figura del cocinero y simplificar y refinar las técnicas culinarias, adaptándolas a la vida burguesa moderna. Esto se basó en sus planteamientos teóricos y prácticos que plasmó en su Guide culinaire. Como principios e innovaciones, tenemos que la cocina francesa es reconocida internacionalmente por su refinamiento y elegancia, y por haber incorporado técnicas innovadoras en la preparación de alimentos. Su tradición data hace varios siglos atrás y han tenido una influencia significativa en muchas otras cocinas del mundo, tanto en el aspecto técnico como en el artístico y cultural de la gastronomía. Las más importantes innovaciones de la cocina clásica respecto de la cocina tradicional francesa tomados o depurados desde la haute cuisine, las podemos encontrar en la elaboración de los platos y en su presentación al comensal, así también como en la organización de trabajo en la cocina. Como principalmente tuvimos la justificación de las recetas, que se da tanto en las técnicas como procedimientos para su elaboración, como en la cantidad y calidad de las materias primas utilizadas. La incorporación de numerosos ingredientes y técnicas fundamentales enriqueció el arte culinario, permitiendo su reconocimiento como una expresión artística. Sin embargo, la cocina clásica se volvió excesivamente rígida y recargada, debido a su estricta adhesión a los principios establecidos por Auguste Escoffier en la Guide culinaire, lo que contribuyó en gran parte a un declive en el paso del tiempo. Como segundo punto tenemos la formalización del proceso de elaboración de recetas y salsas. Las recetas pasan a ser concisas y correctas debido a ser comprensibles por cualquiera que trate de seguirlas. Esta concreción tiene mucho que ver con el planteamiento de Augusto Escoffier en el sentido de entender el labor del cocinero como componente de un grupo de trabajo organizado. Como tercer punto tenemos la introducción en las cocinas profesionales del sistema de brigadas. Estas están comandadas por un jefe de partida y bajo la dirección del chef y su chef. Estas y otras modificaciones en el funcionamiento profesional de las cocinas europeas ayudaron a la dignificación de la profesión de cocineros. Hasta este entonces es pobremente considerada. Como tercer punto tenemos la sustitución en el servicio de sala del servicio de la francesa a la rusa. Esta se sustituye en el servicio de servir todos los platos al comensal al mismo tiempo por el servicio a la rusa, que es servir los platos progresivamente en el orden ofrecido que está en el menú. Esto se estableció como importancia para ofrecer un servicio refinado al cliente o comensal, trasladando las bases del servicio de mesa aristocrático al servicio ofrecido en los restaurantes. Como
Quinto punto, tenemos la fijación del método de denominación en la preparación y recetas. Esta se exige casi sin excepción. En su nombre, el ingrediente principal, la guarnición, el método de cocción y el nombre de la salsa. Como aportes principales tuvimos el croissant, los baguettes y el quiche. El croissant o masa hojaldrada y fermentada tiene posibles orígenes en el kifi austral. Esto fue difundido en Viena tras el asedio otorgado en el siglo XVII. Esto fue en Francia entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, donde adquirió su forma actual y se consolidó como un emblema de la panadería francesa. Los baguettes tienen a ser un pan emblemático de Francia, tiene sus orígenes en Viena, donde se comenzó a hornear con vapor en el siglo XIX. Los panaderos franceses adoptaron esta técnica y crearon un pan alargado de corteza crujiente y miga ligera. Hoy en día es un alimento esencial en el desayuno francés y una de las grandes contribuciones de su panadería al mundo. El quiche o quiche Lorraine es una tarta salada francesa de la región de Lorena, hecha con masa brisa y un relleno de crema y huevos, conocido como miguel. En el siglo XIX se añadieron tiras de panceta, convirtiendo la receta clásica en hoy uno de los platos más populares en el brunch y restaurantes de cocina francesa. Origen e inicio de Classic Cuisine o cocina clásica. Tiene su origen en Francia durante el siglo XVII y XVIII, en un contexto donde la nobleza buscaba platos más refinados y estructurados. Antes de esto, la cocina medieval se caracterizaba por el uso excesivo de especies y técnicas poco definidas. Con la evolución social y política de Francia, especialmente el crecimiento de la corte real, nació una nueva manera de cocinar que valoraba los sabores naturales, la presentación y la técnica. El primer gran impulso la dio Francois Pierre en 1651 con su libro Cuisinier Francois, donde propuso el uso de fondos, hierbas frescas y técnicas más modernas. Esto marcó el inicio de una cocina más organizada. En el siglo XIX, Marie Antoinette perfeccionó estas ideas y desarrolló la haute cuisine o alta cocina. Fue un pionero en clasificar salsas y en establecer un sistema estructurado para la presentación de platos. Finalmente, a fines del siglo XIX e inicio del XX, Georges Auguste Escoffier modernizó y profesionalizó aún más la cocina clásica. Introdujo la brigada de cocina, simplificó las técnicas y publicó la Guide Culinaire, una obra fundamental para la enseñanza formal de la gastronomía. En resumen, la Classic Cuisine nació de la necesidad de transformar la cocina en un arte técnico y ordenado, con base en tradición francesa, y fue desarrollada por figuras claves que marcaron la historia culinaria. Yo les voy a hablar sobre los organigramas tradicionales y de la cocina y su creador, que es Augusto Escoffier. Primero, ¿qué es un organigrama de cocina? Es un modelo que garantiza de forma jerárquica que todas las funciones dentro de una cocina profesional estén en orden. Fue creada para para que el trabajo fluya con orden, eficacia y sin caos, especialmente cuando se manejan grandes volúmenes de comida. Este sistema se conoce como brigada de cocina y divide al equipo en distintas funciones especializadas como si fuera un ejército. En la cima se encuentra el chefe ejecutivo, quien es que toma las decisiones y diseña menús y supervisa todo. Luego está el subchef, o en tal caso también, él es el que apoya al chef principalmente y coordina el resto del equipo. Después vienen los chefs de partida o el chef de party, que se encarga de todas las áreas en específico. El saucier es el que se encarga de las salsas y los platos principales. El poissonnier es el que se especializa en pescado y marisco. El rôtissier se ocupa de las carnes asadas y
todo lo que tiene que ver con asar, en verdad la redundancia. Entremetier maneja sopas, verduras y guarniciones. Garden Manger se encarga de los platos fríos como ensaladas. Y el patissier es el pastelero responsable de la repostería, postres y panes. Debajo están lo que es el comis, que es el ayudante que asiste al chef, y el aprendiz, que es encargado de observar y ayudar en tareas básicas. Este sistema, trabajo, este sistema trajo orden y profesionalismo en las cocinas modernas. Ahora, ¿quién es el encargado de este sistema? Fue Augusto Escoffier, un chef francés nacido en 1846. Desde muy joven trabajó en cocinas y con el tiempo se convirtió en una de las figuras más influyentes de la gastronomía francesa, sino también dio prestigio a la profesión de cocineros. Trabajó en hoteles muy famosos e importantes como en Europa, en el Savoy en Londres y el Ritz en París. Escribió el libro de Guide Culinaire o Guía Culinaria, es una obra fundamentada que todavía se estudia en las escuelas de cocina. Gracias a su visión y disciplina, pasión, Escoffier transformó la cocina en un espacio organizado y respetado. Para finalizar, el organigrama tradicional de cocina y la figura de Escoffier siguen marcando la forma en que se trabaja en la gastronomía. Y hoy en día su legado vive en cada restaurante y cada cocina del mundo. Muchas gracias.